Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, porque ahora sí estamos en tardes. Ahora sí, lo refiero porque la colega que está invitada hoy vive en España. Entonces, está en México. Entonces sí, es tardes. Porque si no, para ella serían madrugadas, ¿no? En España serían madrugadas. Sí. Em, Ujú. Bueno, pues ya se acuerdan, mi nombre es Odette Margañ, soy psicoanalista, psicoterapeuta. Qué bueno, estamos en Creativarte, un espacio para el arte, en YouTube, Creativarte-bajo. Ay, denme un like, oigan, no sean codos, codos en los like, en suscribirse, así. Creo que ya lo pusieron negro. Antes era rojo, hoy es negro. Mm. Entonces, ahí en el botón negro, ¡pum!, suscribirse. Ya, es todo. Y ya les llegan cuando hagamos programas. Así como me siguen en CEPAP, muchísimas gracias a los que me siguen en CEPAP. Ay, no sean malitos, pásense también a Creativarte-bajo. O sea, no, por O fin. sea, son 2. Pues es que mi página, mi fanpage, donde es pues mi empresa, es CEPAP, CPAPP, ¿no? Entonces, Creativarte surgió de CEPAP. Creativarte depende de CEPAP. Okey. Ujú. Pero como antes estaba en la radio, pues tenía podcast. Entonces, en podcast también encuentran bastantes programas. Tengo como 200 programas hasta que llegó la pandemia. Entonces ya la radio se cerró porque, pues, eran cabinas y, pues, obviamente no podíamos estar en cabinas, ¿verdad? Entonces, empecé a darme cuenta que las conexiones se hacían a través de la red, ¿no? Entonces, pues dije: "Mejor hago la mía", ¿no? Hago la mía, abro la mía, porque de todas maneras compartía los podcasts en mi página de CEPAP. Entonces, si Ujú. quieren entrar a iVoox, es IVOX. Entonces, ahí en Odette Margañ encuentran muchos temas, muchas entrevistas de artistas plásticas, de músicos, de actores, porque los primeros 2 años de los 7 que ya llevo, fueron como mucho de arte, 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 arte. Y luego ya lo fui compaginando con mi profesión. Entonces, bueno, pues este fue un breviario cultural y bueno, hoy les quiero compartir que en mi país, en México, el domingo se va a hacer una marcha. Este programa va a salir hasta enero, pero es importante que sepan que va a haber una marcha en favor de la democracia en mi país, en la República Mexicana, a la cual, pues, muchísima gente va a ir. Por primera vez creo que va a ir mucha gente. En mi vida solamente he ido a 3 marchas. A una que fue, pues, creo que en el 2000, que era la Marcha del Silencio, y fuimos todos vestidos de blanco. Y luego me sumé a la marcha del 2020, unos días antes de que comenzara la pandemia, de la mujer, el Día de la Mujer. ¿Por qué? O sea, no soy mucho de marchas, la verdad, ¿no? Pero esa ocasión yo quise ir a la marcha porque se venía hablando mucho de las destrucciones que hacían la mujer, las pintas, y entonces entré en una disyuntiva en ese momento, y que precisamente íbamos a hablar sobre la mujer. Entré en una disyuntiva entre por qué dañan el Ángel, por qué dañan las aceras, por qué dañan Reforma, ¿no? Entonces, una colega psicoanalista, que quiero mucho, me hizo ver que me dijo: "Entra al Google Maps y date cuenta de que las manchas que hace la mujer y las pintas que hace la mujer, y pon todos los feminicidios". Pues lo hice y eran un montón de cruces.
¿no? Entonces dije, no, Odette, tienes que ir a la marcha, tienes que saber, tienes que ver. Y fui con ella, es una chava joven, como Natalia, que está aquí conmigo, más o menos de la edad. Y pues fui con ellas, ¿no? Y quería yo ver precisamente si había mujeres que hacían eso, ¿no? Y no, pues eran las que estaban enmascaradas, que pues, luego me enteré que algunos eran hombres, vestidos como de mujer. Entonces, bueno, todo esto para decirles que este domingo es la marcha de la democracia y en 1910, yo soy nieta y bisnieta de tataranieta de militares. Entonces, mi bisabuelo, papá de mi abuelo de mi mamá, em, estaba muy cerca, primero de Porfirio Díaz, porque era militar, general brigadier, y luego estuvo muy cerca como secretario, muy cercano a Francisco I. Madero. En poco, muchos de ustedes deben saber sobre la decena trágica, en donde pues acorralan a Madero y a Pino Suárez, y pues poco tiempo después lo asesinan. Y ya mi bisabuelo Victoriano Huerta y a todos los militares que estaban cerca los persiguen. En ese entonces, antes de que lo apresaran a Francisco y Madero, cuando Madero ya sabía que lo habían requerido, o sea, como que le pusieron una trampa a Madero, aunque creo que él sabía, marchó sobre Reforma. Y esa marcha se llamó la Marcha de la Lealtad. Y ahí estuvo mi bisabuelo. Entonces, yo voy a ir este domingo. Espero que todo esté en paz, ¿no? Creo que es un deber cívico que tengo, porque yo fui una de las que creyó en este señor y soy una de las muchas que está desilusionada de este señor Canoso, ¿no? Porque mis hijos me decían, no, pues es que ya está canoso, segurito ya se le quitó, no, segurito ya se compuso. No, mamá, que nos va a llevar a una dictadura. Ay, ¿cómo crees? No. Una amiga, días después, yo bien contenta le dije, ¡ay, ganó López Obrador! Y me dice, ¡ay, no me digas, cállate, no me digas nada! Y entonces me dijo, que no te vayas a arrepentir. Ay, ¿cómo crees? No, claro que no me voy a arrepentir. Bueno, pues no puedo negar mi ADN, no puedo negar mi historia, y pues de ahí vengo, y pues ya mismo, de ahí vengo. Y bueno, todo eso para decirles que hay que rezar por la democracia de toda Latinoamérica, por la mujer, y pues sin hacer más, precisamente está con nosotros la psicóloga Natalia Mejía, que ella es, ¿qué? A ver, di, porque eh, no es psicoanalista, pero sí es psicoanalista de Wilhelm Reich. Y hoy vamos a hablar precisamente de la sexualidad, un poco hablando de esto de la liberación, ¿verdad? Porque sí, también yo creo que tiene que ver el tema, sexualidad, feminidad y la función del orgasmo. O sea, es bien interesante, porque cuántas mujeres, tristemente, y precisamente una amiga muy cercana, me decía, cuando estábamos muy jóvenes, ¿no? Estábamos muy chavas, me decía, oye, ¿tú tienes orgasmo? ¿Por qué me preguntas eso, no? O sea, ¿no? Pues es que hace muchos años no era así como, ay, vamos a hablar del orgasmo, ¿no? No. Entonces, pues yo así, pues, sí, ¿por qué? Es que yo tengo que fingir, ¿no? Hola, Natalia. Natalia Mejía. Hola, Co- Beth, muchas gracias.
por la invitación y por el preámbulo. Gracias. Sí, o sea, esto que mencionas de la libertad y la no represión. Pues bueno, ya como psicóloga, como psicoanalista, si bien la escuela de Wilhelm Reich está basada en el psicoanálisis y se llama caracteroanálisis, ¿no? Pero viene del psicoanálisis porque también trabajamos con el inconsciente. Pues sabemos que los pacientes no solamente vienen como de una historia individual, sino que estamos dentro de una sociedad, de un patriarcado, de la represión sexual y que de ahí incluso pues muchas pues trastornos emocionales, no solamente sexuales, sino también emocionales, psíquicos, psicológicos, vienen de esta represión sexual, porque pues ya sabemos que la sexualidad y la salud mental van de la mano y que desde Wilhelm Reich pues el placer no solamente es, el placer sexual no solamente es a nivel fálico, o sea, como desde la parte genital, por así decirlo, sino que también incluye todo el placer de la vida, ¿no? La energía vital, el entregarnos a las relaciones, a los vínculos, y bueno, todo eso pues tiene que ver con la política, tiene que ver con las creencias culturales, tiene que ver con el machismo y nos centramos en la mujer, pero también pues hablamos del hombre porque la feminidad no solamente está en la mujer, también está en los hombres. Los hombres también pues pueden disfrutar de una energía femenina. Y yo el otro día lo hablaba con una paciente que está en Francia y que va a tener a su bebé. Y me lo decía, ¿no? Como esta parte del contacto, de cuando ella la tratan algunos médicos, en general aquí y en Francia, porque yo creo que el sistema patriarcado está en todo el mundo, pero me decía como esta parte de la ternura, de la escucha, de la mirada, cuando nace un bebé, pues que también lo podremos recibir de los médicos, en nuestros casos de los psicólogos, también pues, de la pareja, aunque sea hombre, y que estamos en un mundo pues donde no nos inclinamos, ¿no? A esa ternura, a esa conexión, que son habilidades femeninas, y pues más bien estamos en habilidades masculinas, o sea, de competencia, de ir como al grano, ¿no? Entonces nos perdemos como procesos de ternura, de delicadeza, y eso tiene que ver con lo sexual, ¿por qué? Porque pues también cuando una pareja tiene un encuentro sexual, pues también hay todo eso, ¿no? No solamente en la mujer, sino también en el hombre, pero pues por creencias machistas o por creencias de que son más débiles y demuestran esta ternura o esta conexión, pues también ellos van reprimiendo esta feminidad, que repito, no solamente es de las mujeres, sino que también pues los hombres la podrían desarrollar en una masculinidad sana. Mm, Y entonces para Wilhelm Reich, pues el patriarcado es el origen de muchos de nuestros síntomas, pues repito, no solo sexuales, sino también pues de inferioridad, de competencia, de producción, de desconectarnos a la vida. Y esto para él es importante en los inicios de la vida, porque la sexualidad no solo se desarrolla cuando somos adolescentes o cuando somos adultos jóvenes, sino que desde el parto, desde la lactancia, ahí ya está nuestra sexualidad, porque sexualidad es vínculo, es relación. Y la mujer cuando tiene un parto, ahí es un momento también sexual, porque se trabaja, porque entran los órganos genitales, porque entra el placer, es un momento íntimo del bebé de la mamá con el bebé, se producen hormonas también que la mujer produce cuando tiene una relación sexual, cuando hace el amor con su pareja, se producen químicos parecidos también al acto sexual. Entonces, desde el parto tenemos esa experiencia sexual con nuestra madre y luego también en la lactancia. Hay bebés, bueno, le mm, llamamos orgasmo oral, ¿no? Porque los bebés tienen mucho placer en la zona erógena de la boca, pues hay terminaciones nerviosas
que ahí se van a activar todo eso con el vínculo. Entonces, pues la sexualidad es desde nuestros inicios de la vida y va pues desarrollándose hasta que somos adolescentes o hasta que ya hay como una madurez psicológica. Pero ¿qué pasa? Que pues el sistema, la cultura, pues nos va reprimiendo, ¿no? Como tú dices, como no, no hables de eso, o como muy tabú, o nos avergüenza, o solo los hombres lo pueden hablar por medio de chistes o por medio de humor un poco así como machista, pero las mujeres no. Y entonces, pues eso es como de suma importancia empezarlo a hablar y también empezar como a promover la salud mental desde la sexualidad, porque la sexualidad es un protector de estrés, un protector de ansiedad, es también, pues ahí reflejamos todo nuestro carácter, ¿no? Nuestra personalidad, cuando pues, estamos viviendo algo sexual, o sea, ahí pues también todas nuestras fobias, nuestras creencias, esto que me cuentas de las mujeres que a veces fingen orgasmo, pues un poco es para satisfacer al hombre, ¿no? Estaba leyendo que mucho de las causas por las que las mujeres gimen o expresan algo verbal durante el orgasmo o el acto sexual, muchas veces es para subirle la autoestima al hombre, o sea, para que el hombre sepa que le está dando satisfacción y tenemos que revertir eso, ¿no? Hacia nosotras. Es más bien por sentir ese placer, por permitirnos abandonar a la sexualidad. Y entonces, paralelamente, el hombre estará satisfecho, ¿no? Pero no que el centro de la importancia de darle satisfacción al hombre sea por él, porque pues ahí ya nos perdemos nosotras, ¿no? Y ese es un rasgo de carácter de la mujer, ¿no? Como de sumisión, de complacer, y todo eso tiene que ver con lo sexual, porque pues ha habido, como tú bien dices, toda una represión de la sexualidad que tiene que salir de alguna forma, y pues por eso la violencia, por eso las parafilias, o sea, las pedofilias, por ejemplo, o las desviaciones sexuales, porque para Reich es energía que al final tiene que encontrar una salida y pues si no tiene una salida en los niños, por ejemplo, cuando empiezan a explorarse, cuando las niñas empiezan a preguntar por qué papá tiene pene, por qué mamá tiene vagina, empiezan a lo mejor a tener juegos, ¿no? Sexuales que no están cargados de maldad, sino que son inocentes y son necesarias en su desarrollo, pues todo eso si no se fuera reprimiendo, no habría todo esto que hoy escuchamos pues de violaciones, de abusos sexuales, de, repito, de pedofilias, y que pues muchas de estas van enfermando a la sociedad y pues ya no nos vayamos muy lejos, ¿no? Dentro de una pareja puede haber este tipo de dinámicas que, que hacen que pues la mujer no viva con plenitud su sexualidad, que ni pueda hablar de ella o que no se dé ese espacio para recuperarla. Oye, esto que dices de la no satisfacción de la sexualidad y que la y que la comparas con violaciones, ¿por Ujú. qué? ¿Por qué? Sí, porque hay para el psicoanálisis hay que recordar que está la potencia eyaculatoria y la potencia orgástica, ¿no? O sea, eso quiere decir que, qué tanta capacidad tenemos de disfrutar o de llegar al orgasmo. Que para Reich es diferente el acme. Acme es como el punto está la contracción de los músculos, de todo el sistema nervioso, cuando hay una excitación, y está el punto que es el clímax, que muchos llamarán orgasmo, pero él lo diferencia con acme. Y para él el orgasmo es mucho más profundo. Él lo llama abrazo genital
porque va incluyendo nuestra personalidad, nuestra forma de vincularnos, de abandonarnos al otro. ¿En el acto de sexual te Sí, refieres? sí, Ah, okey. hablo del acto sexual. Ujú. Y, y entonces en una sociedad pues donde se nos ha reprimido esa potencia orgástica de la que hablo, va a tener que tener una salida. Es decir, no se puede quedar en nuestro cuerpo y ya, ¿no? O sea, no es como que se desaparezca, sino que en el sistema nervioso, hay que recordar que el sistema nervioso tiene corrientes eléctricas y esa energía sexual, esa libido o esa excitación, pues se va a traducir en esas corrientes eléctricas en nuestro sistema nervioso. ¿Y qué pasa? Pues que va a tener que descargarse, va a tener, de toda contracción viene una expansión. Entonces, en esa necesidad de descarga, pues se combina con creencias culturales, con pues agresiones que pues a lo mejor la persona ha vivido en su crianza, con formas de vincularse, con maltrato, eh, con temas de estrés postraumático, a lo mejor si vivió un tipo de maltrato o si esa persona vivió abuso. Y entonces, pues al combinarse todo esto, la sexualidad va a salir por una vía y no va a salir por una vía sana o de vincularse plenamente, sino que pues va a tener que salir a través del sufrimiento, o sea, a través de hacer daño. Y ahí empieza pues todo una serie de situaciones que tienen que ver con el sadismo, ¿no? Con ser sádico o con el masoquismo, que como sabemos, pues eso tiene que ver con cómo se desarrolló los primeros años de vida, porque vamos a desarrollar ese carácter o el narcisismo, por ejemplo. Y pues al combinarse todo eso, la sexualidad va a tener que salir en vías de agresión y de violencia. Eh, por eso es que pues, culturalmente a lo mejor se ve bien, bueno, no es que se vea bien, pero está más permitido que se hable de, pues no sé, que los hombres, bueno, también las mujeres vean pornografía o que se cosifiquen los cuerpos o que se hable de sexualidad pero de forma superficial o de ver con cuántas personas se ha acostado, ¿no? En un tiempo. Y eso se va como normalizando, pero no es lo sano y eso se ve bien o se ve aceptado más que la entrega o el vínculo profundo. Y pues todo ¿Cómo? esto, Perdón, ¿es más aceptado la violencia y el sufrimiento? pues más normalizado. Yo diría que la palabra sería normalizado. O sea, normal no quiere decir sano. O sea, lo normal hay que recordar que es lo que es la norma, ¿no? Lo que el promedio de los hombres y mujeres tendemos a hacer, pero no necesariamente es lo sano. Entonces, cuando digo que es aceptado, pues me refiero a que ya lo hemos normalizado. Entonces, hemos normalizado la violencia, hemos normalizado el abuso y todas esas desviaciones sexuales, pues han sido por una represión sexual. O sea que, perdón, o sea que todos estos feminicidios que se están viviendo tienen esta tinte. Exactamente. Sí, si viviéramos una sexualidad más natural desde la infancia, si se les permitiera a los niños eh, hablar de lo que les ocurre en sus cuerpos, de una naturalidad de explorarse, de ellos ver también pues ambientes más sanos donde propicie pues el vínculo. Yo sé que suena como un poco utópico, ¿no? El amor, pero por eso es importante esta parte de la relación en la infancia. Por eso es importante hablar de partos, hablar de lactancia y está comprobado que los primeros 8 años, si el niño o la niña observa violencia en casa, por ejemplo, ese niño o esa niña
va a generar violencia en la vida adulta. Sobre todo en los primeros 8 años se desarrolla un área del cerebro que tiene que ver con la agresión. Y en los niños que no han vivido violencia en esos primeros 8 años, no se desarrolla esta, pues, como necesidad o esa forma de relacionarme. Hay que recordar que la violencia es una forma de comunicación. O sea, si yo me comunico contigo y te digo algo que no me gustó de forma asertiva, o si uso la violencia y me enojo y aviento cosas o le pego a alguien, la violencia es una comunicación, es una forma de comunicación. Entonces, en los primeros 8 años está comprobado que el cerebro empieza a desarrollar esta área para comunicar si es con violencia o sin violencia. ¿Cuál área es? Perdón. Es el giro del cíngulo, que es la que Ay, regula, nunca había oído hablar eso. no, No. el O giro sea, del- no es ningún lóbulo. no, es el giro del cíngulo. Giro del símbolo. Cíngulo, Cíngulo. sí. Ah, ¿dónde está esto? Pues mira, si quieres lo buscamos y lo Sí, estaría compartimos. interesante verlo. Pues entonces hay Perdón, estudios, ¿los neurólogos saben de esto? Sí, ¿verdad? Seguro. los neurólogos, los neuropsicólogos, los psiquiatras. Mm, eh, órale, nunca había oído hablar de eso. entonces se desarrolla en los primeros años y está comprobado que pues si el niño o la niña vive en estrés de ver violencia, pues obviamente esta área va a dañarse y genera un trauma primero que nada, y ese trauma va a tener secuelas que se llaman secuelas de estrés postraumático, en donde él también o ella va a ser violento, ¿no? O violenta. A En ver, no, este, a ver, perdón. El vivir en un entorno de maltrato familiar, agresiones, en el chiquito de meses a 8 años, se va desarrollando este giro del cíngulo. Ah, mira, está aquí, ujú. O sea, eso es parte del desarrollo normal de, del cerebro. del cerebro. Si hay maltrato, giro del cíngulo se ve afectado. Sí, exacto. Si lo pudiéramos comprobar, hay estudios donde hay un giro del cíngulo sano, o bueno, bien desarrollado, y otro donde hay violencia y ves la diferencia. ¿Cómo ves la diferencia? Pues no tienen las mismas conexiones, la estructura sí que cambia, o sea, sí realmente cambia la estructura cerebral en ambientes de violencia, sobre todo en los primeros 8 años de vida. Oh. ¿Y cómo relacionamos esto con la sexualidad? Pues si vivimos una sexualidad represiva, con violencia, si México no tengo el dato ahora, pero es de los países donde más abuso sexual hay en niños. Y la mayoría de los abusos sexuales son en casa, que eso es lo grave del asunto. Entonces, ¿cómo no van a ser niños que violen o que maten a mujeres si vivieron en ambientes violentos, ¿no? Entonces, no es justificación, obviamente aquí estamos tratando de entender la sexualidad y la salud mental desde toda esa parte del inconsciente y bueno, pues ahora con todo lo que ha desarrollado la ciencia, pero ya el psicoanálisis ya lo decía, ¿no? Que pues hay una parte de nuestra infancia que va a determinar cómo nos relacionamos después. O sea, esto está muy interesante, yo porque la verdad nadie, nunca había escuchado hablar de este giro del cíngulo. Sí, mira, a ver si ahora busco las imágenes que son muy bonitas, bueno, son bonitas e interesantes en el sentido de cómo vemos un cerebro de un niño que no ha vivido maltrato y otro que sí. ¿Y cómo va a desarrollarse ese cerebro? Pues va a desarrollarse siendo violento también, porque el estrés postraumático de la violencia es que después esa persona también genere violencia.
Y si además vivimos en una sociedad donde al hombre, ¿por qué digo que se vea aceptado? No porque se diga, ay, sí, que los hombres sí golpean a las mujeres, obviamente no, pero en muchas sociedades en México pues todavía está permitido eso, ¿no? Cuando digo permitido me refiero a que está intrínseco, o sea, no se habla, pero se permite. Nadie lo habla, pero de todas maneras nadie dice que no. Las mujeres a veces ni lo hablan, viven maltrato y no lo hablan, se aíslan, les da vergüenza, piensan que ellas son las que están mal, piensan que lo merecen o lo han normalizado, porque ya no tanto por la familia, sino por el tema cultural. Y entonces, pues toda esa represión sexual de la que Reich hablaba, va a generar sistemas en donde no haya creatividad, porque la sexualidad tiene que ver con la libido y la libido tiene que ver con la creatividad. Y una mujer que viva bien su sexualidad, bueno, que viva plenamente su sexualidad, va a ser una mujer creativa, va a ser una mujer con ideas, con ganas de vivir, con ganas de amar y con ganas también de trabajar, con ganas de salir adelante. Y claro, eso para el sistema patriarcado no le conviene, porque lo que el sistema patriarcado quiere es que no haya eh, pues mujeres, ¿no? En acción y que haya pues no solamente hombres pues reconocidos, sino que pues, repito, hay habilidades masculinas, que se refuercen las habilidades masculinas, que son la competencia, el producir, el hacer, que claro que son buenas, pero necesitamos ya equilibrarlas con habilidades femeninas y pues por eso es muy importante que la mujer empiece a hablar de su sexualidad, de cómo se siente dentro de una relación de pareja y de su salud mental, porque pues es momento también ya de equilibrar y de darle lugar a este tipo de temas tanto sexuales como de feminidad. Ay, te dejé de Sí, escuchar. ya. Este giro del cíngulo, o sea, afecta a mujeres y a hombres, ¿no? Porque lo Claro, poseemos tanto uno como la otra. sí, es buena pregunta. En las mujeres me parece que mm, se desarrolla el cerebro más rápido que el hombre y tiene más conexiones, es decir, en estructura son parecidos, o incluso el del hombre tiene para las partes del cerebro un poco más grandes, es más grande el cerebro del hombre, pero el cerebro de la mujer tiene más conexión. ¿Qué quiere decir? Que las partes del cerebro están más conectadas entre sí, entonces por eso podemos hacer varias cosas a la vez, por eso tenemos desarrollada la parte afectiva, emocional, por eso tenemos como la capacidad de apalabrar, ¿no? De verbalizar. El cerebro del hombre está como más dirigido hacia enfocarse, hacia la solución. No quiere decir que nosotras no tengamos esa capacidad, claro que sí la tenemos. Las dos, tanto hombres y mujeres, podemos desarrollar una del otro y eso es como la tarea, ¿no? Lo que pues venimos a hacer, que para complementarnos, pero también para que los dos cerebros puedan desarrollar lo femenino y lo masculino y que pues rompamos con estos estigmas de, bueno, la mujer se dedica a la crianza y el hombre a trabajar, o el hombre sí disfruta la sexualidad y la mujer pues se tiene que aguantar, ¿no? O la mujer tiene que permitir y tiene que sacar adelante la relación o tiene que hacerlo todo para que la familia esté unida, ¿no? Como ese tipo de creencias que pues no nos han llevado a nada, lo único que nos han llevado es a que existan más estas como injusticias hacia la mujer y que pues también el hombre sufre, o sea, porque pensaríamos que no, pero claro que el hombre sufre.
está demostrado que las depresiones en los hombres se demuestran con violencia. Es decir, en la depresión el hombre tiene un pico alto de testosterona, a diferencia de la mujer. O sea, nosotros en una depresión tenemos diferentes síntomas que los hombres. En una depresión las mujeres pues baja la serotonina, estamos más apáticas, baja la libido, baja el apetito sexual, dejamos de comer o comemos más. Lo podemos hablar, podemos llorar porque está permitido que la mujer sí llore, pero en el hombre en la depresión tiene otro tipo de cambios neuroquímicos. Sube la testosterona, no puede llorar porque no se le permite llorar, se reprime esa tristeza y el cerebro la convierte en enojo, en ira, en violencia. Entonces, un hombre violento es un hombre deprimido. Y de ahí la importancia de que los hombres busquen espacio para llorar, para hablar, busquen terapia, busquen vivir una masculinidad sana para que pues todo esto no lo descarguen con su pareja o con sus hijos, porque se les permite, ¿no? Porque pues sí se les permite enojarse, sí se les permite ser agresivos, pero pues esto, repito, pues va creando estos ciclos de violencia en, en la mujer y de ahí, esta pregunta surgió por lo de los feminicidios, ¿no? Y de ahí pues va escalando la violencia hasta pues llegar a donde pues muchas mujeres llegan, ¿no? Que es a ser asesinadas. Sí, qué fuerte. O sea que todo viene desde, pues como ya lo hemos sabido, ¿no? Desde la violencia que se vive en el hogar, más la violencia que se vive en el entorno social, en la comunidad, ¿no? Que es, como dices tú, se vuelve normativo, o sea, ya es normal. Fíjate que en una ocasión andaba yo por Iztapalapa, que es una zona, pues, bastante caótica, ¿no? Para que luego no me tachen de no sé qué y no sé qué tanto. O sea, entonces yo fui por allá porque fui a comprar unas cosas. Entonces estaba yo en una tienda comprando un refresco o un agua, no me acuerdo, o un dulce, no sé. Y habían dos chavos jóvenes de ahí del rumbo. Y estaban diciendo, ella decía, oye, es que yo ya me quiero ir de aquí porque esto ya está muy peligroso, a cada rato se oyen balazos, a cada rato se oyen que corren, y dice ella, es que yo no quiero, yo no quiero terminar como muchos terminan aquí, ¿no? O sea, por el entorno, ¿no? Porque este sentido de pertenencia, porque creo que Claro. yo creo que tenían como 20 años, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí, pues ahí, ¿cómo lo vives esto de todo lo que dices? Estas personas que sí se pueden salir. Sí, o sea, que Por sí se ejemplo, pueden. perdón, por ejemplo, un periodista, comentarista importante que hay, alguno, él lo dice muy seguido, que es Ricardo Rocha. Él nació en Tepito. Entonces, Wow, no sabía. sí, ahora, porque últimamente lo veo en un programa, en un canal de YouTube y lo ha Sí. dicho. No, pues yo tampoco sabía, ¿no? Apenas me acabo de enterar. Sí, algo, estaría interesante investigar, ¿no? Como su historia, algo diferente pasó en su crianza o en sus vínculos o incluso pues eso ya a veces viene como de genética, ¿no? Mm, pues todo eso tiende, o sea, a ver, hay que recordar que el ser humano pues somos seres integrales, tenemos factores genéticos, pero también sociales, culturales, y pues habría que ver ahí qué factor influyó en él. Mucho de cómo vamos a vivir nuestra vida, como ya lo hemos hablado en otros programas, viene de los primeros inicios
o sea, en los primeros días de nacido, o sea, nuestro Ujú. parto, nuestra lactancia. Y Y desde antes, ¿no? Por lo que has hablado. claro, de la gestación, Ajá. si un bebé al estar dentro de mamá eh, es una mamá que vive violencia de género o que está en un ambiente con violencia ya en la gestación, pues ya desde ahí hay, hay daños, ¿no? O sea, ya desde ahí hay Ah, como mira. este tipo de desarrollo que se va interrumpiendo. Aquí Uh, tenemos que te decía de estos estudios. Estaría interesante que lo habláramos más de las neurociencias. Nosotras pues, tenemos la formación de psicólogas. A ver si te escribe alguien por ahí, un psiquiatra o un neurólogo. Pero bueno, lo que nos dice esta imagen es que hay más conexiones en el cerebro cuando no hay maltrato y hay menos conexiones cerebrales. ¿Y eso qué quiere decir? Que al haber más conexiones, va a haber más regulación emocional, voy a poder pensar mejor las cosas, me voy a poder autorregular, voy a poder analizar la situación. Entre menos conexiones, pues va a haber más impulsos, va a haber pues también más respuestas primitivas, ¿no? Que tienen que ver con el estrés. Acuérdense que en el estrés o en el miedo o atacamos o huimos o nos paralizamos. Y si no está esa parte conectada de la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a pensar, a razonar, pues no voy a tener como esa regulación y me voy a dejar llevar por mis impulsos, que es diferente a mi instinto, porque el instinto es natural y los impulsos de violencia pues tienen que ver con el sufrimiento, con el daño cerebral, con un daño en la persona. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto en la sexualidad de la mujer? Pues porque todo esto que tiene que ver con la crianza, con el daño en el desarrollo de los niños, de las niñas, va mermando la sexualidad de la mujer. Porque entonces, pues, si son mujeres que no se les permite vivir su sexualidad, que no se les permite vivir con placer, o que están en una relación de violencia o en un ciclo de violencia, pues no van a poder llegar como a momentos clave en su sexualidad, ¿no? Como el orgasmo o como vincularse profundamente con la pareja. Y eso pues hoy en día es muy importante para nuestra salud mental. ay, bueno. Una pregunta. Obviamente se sabe, ¿no? Pero bueno, tú me dirás. Se sabe que, por ejemplo, esta imagen que pusiste, que sí se nota y que yo ya sabía sobre esta parte de cuando hay mucha agresión, cuando hay estrés, cuando hay todo, alteración y todo esto, pues sí, las sinapsis y Las pues ya, conexiones. ¿no? Las conexiones pues empiezan así nos las explicó un psiquiatra hace muchos años, que se Sí. mueven, ¿no? Se mueven y entonces ya no hacen conexión. No sé si ahí desaparecen por lo mismo, porque vi muy poquitas. Y cuando empiezas a tener psicoterapia y en Ujú. algunos que utilizan el medicamento porque pues necesitan medicamento psiquiátrico, te vuelven a realizar las conexiones, ¿no? Sí, lo que hay es una muerte de neuronas, ¿no? O sea, cuando no hay conexiones, pues las neuronas mueren Ah, y hay una muerte neuronal que ya no, o sea, al haber al no usar estas neuronas, pues se mueren. O sea, hay que recordar que la sinapsis es la unión de dos neuronas y si no hay conexiones, porque no hay un buen funcionamiento, pues se mueren. Y esa muerte neuronal va a generar una inmadurez emocional, va a generar un daño y toda una serie pues de fallos a nivel de neurotransmisores, no vamos a generar dopamina, no vamos a generar serotonina, y bueno, toda una serie de cosas que van a afectar nuestra salud mental. Pero sí es muy interesante lo que dices, porque claro que sí, dentro del vínculo terapéutico,
pues se pueden restablecer este tipo de habilidades que tenemos, como decía Reich, bueno, en todo el paradigma reichiano, nosotros nos vemos como mamíferos humanos, o sea, somos mamíferos y necesitamos como regresar a esa naturaleza, ¿no? En donde mm, pues el sentir, el tocar, el oler a la persona, el tocar la piel, la mirada, pues claro que sí, va generando toda una serie de baño hormonal que puede ser que, si bien no se recupera estas conexiones de las que hablas, sí se pueden pues evitar otro tipo de daños, prevenir. Y claro que sí, compensar, si no es un 100%, pues a lo mejor un 70%. Y eso pues es en el vínculo terapéutico, en la terapia, en espacios donde, pues en un grupo, por ejemplo, ¿no? De terapia, o en los niños, en las escuelas, que se les permita pues vincularse, relacionarse con solidaridad, con igualdad, en donde no haya como esta parte de competir, de bajar su autoestima, sino que pues haya esta libertad en la infancia. Y eso tiene que ver con nuestra sexualidad, porque para Reich, pues nosotros somos los que vemos con morbo, ¿no? O con perversión la sexualidad. Cuando un niño, por ejemplo, está en el complejo de Edipo y se enamora de mamá o de papá, y todo eso es como, pues importante, ¿no? Que la mujer pueda recibir esto, o que el hombre pueda recibir esto de su hija, y ver cómo lo va elaborando el niño o la niña. Y cuando ellos empiezan a explorar, o cuando empiezan a preguntar cosas de la diferencia de los órganos genitales, o cuando los adolescentes, por ejemplo, ya empiezan a tener encuentros sexuales, o empiezan a tener intereses de su sexualidad. Y eso es muy interesante, porque para el psiquismo, o sea, para que la mente, la psique se forme, y cuando hablo de eso, pues que tenga una madurez, que pueda disfrutar las cosas, que pueda incluso llegar a una inteligencia emocional, pero también cognitiva, es porque se respetó todo este desarrollo sexual. Porque a la llegada de la adolescencia ya empiezan a funcionar otras áreas del cerebro que tienen que ver con el análisis, con pensar, con la razón. Y si se respetó todo ese desarrollo, pues va a llegar ese adulto a vivir el trabajo, por ejemplo, como una fuente de placer. Y eso tiene que ver con la sexualidad, como una fuente de creatividad, como una fuente de conexión con la naturaleza humana, con él mismo, con ella misma. Y no va a vivir el trabajo como algo, pues, como obligatorio, ¿no? De que sufra, que no le guste hacer lo que se dedica a hacer, que tiene que hacerlo por dinero, que tiene que hacerlo por compulsión, o sea, como hacer y hacer o producir, sino que la sexualidad también tiene que ver incluso pues con cómo, a qué nos dedicamos, o sea, cómo creamos. La sexualidad es creatividad. Si bien no tenemos hijos por la sexualidad, pues tenemos otro tipo de creaciones. Escribir algo, escribir un libro, tener un proyecto, mm, crear una idea. Y ahí es donde las mujeres pues necesitamos recuperar esa energía femenina y esa sexualidad, porque no solamente tenemos la capacidad de tener hijos, también tenemos la capacidad de crear proyectos, de crear ideas, y eso pues a la sociedad le aporta mucho, y como mujer pues también nos mantiene integradas, ¿no? A la sociedad y no excluidas. Oye, por ejemplo, esto de lo que está sucediendo en Irán, ¿y sabes lo que sucedió con las mujeres en Irán? Sí, que bueno, que mataron a varias chicas, ¿no? Sí, que mataron a una porque se le cayó el
el que velo. se quitó el velo. Bueno, se le Ajá, cayó. ajá. Entonces, hablando de toda esta violencia del hombre, del círculo del cíngulo, este, ay, ¿por qué? ¿Por qué tanta persecución? O sea, en todo el mundo hay persecución a la mujer. O sea, Sí, sí, o sea, es un mal de este siglo, no sé por qué. O sea, sí, ya ves que yo soy winnicottiana, ¿no? sí, sí. Winnicott decía, o dijo más bien, ¿no? Porque ahí están sus escritos, dijo que, porque él habla también mucho de la relación de la madre con el bebé, ¿no? Entonces él dijo que toda aquella madre que maltrata, ignora, eh, rebaja emocionalmente al hombre, dice, tengan mucho cuidado porque cuando lleguen a adultos van a revertir esa agresión que mamá les produjo hacia la mujer. Ujú, Entonces, esa es una comprensión winnicottiana de ujú. por qué el hombre hoy está tan enojado con la mujer. Por eso yo mucho he dicho, pensado que es la relación, como bien lo dices tú, con la madre, ¿no? Y con la madre más que con Sí, el padre. Bueno, sí, el padre porque lo permite, ¿no? Se hace a un lado. sí, porque proyecta esa imagen, ese odio a la mujer, que seguramente pues esa hacia tu madre con la pareja, o aunque no sea su pareja, ¿no? Con vínculos que tenga con la mujer. Y hay que recordar que esa madre pues maltrató o violentó a ese hijo o a esa hija, en este caso estamos hablando de los hombres, porque fue seguramente también una mujer maltratada, ¿no? Si no por la pareja, pues por el sistema o en su propia crianza también, que repito, no es justificación, Mm, pero mm. Pero es mm, una manera de comprender, ¿no? sí, muchos de los hombres que han vivido este maltrato de sus madres, pues seguramente ellas o están en ciclos de violencia o en su crianza, pues también recibieron esa violencia. Yo hace tiempo hablé con unas psicólogas feministas que les hice una entrevista y yo les preguntaba, oye, pero las mujeres también son violentas, ¿no? Pues también, como tú dices, también hay mujeres que maltratan y por eso hay hombres, esos hijos que después son maltratadores. Y, y también dentro de algunos círculos entre mujeres, ¿no? Pues hay esta parte también de maltrato entre ellas mismas o de no solidaridad o o de excluirse. Ujú, Y ellas me contestaron que son consecuencias del sistema patriarcal, o sea, eh, son habilidades, bueno, no habilidades porque no son habilidades, son conductas aprendidas por el sistema machista, o sea, que nosotras como mujeres también vamos replicando este machismo entre nosotras o hacia los hijos, inconscientemente, o sea, obviamente no nos damos cuenta, pero son modelos del patriarcado que nosotras también lo vamos replicando. Y también, pues, ella me decía, si tú te fijas en la calle, pues a lo mejor a todas hemos sufrido un tipo de acoso, ¿no? Ya sea que se nos diga algo de nuestro cuerpo, se nos queden viendo, o más grave, pues que hay alguna mujer que la toquen en algún transporte público, o peor aún, ¿no? Que sufra un abuso sexual en el trabajo. Hay mujeres que en su trabajo viven un acoso sexual y no lo pueden decir, ¿no? Porque pierden el trabajo. Y ella me decía, si tú te fijas, la mayoría son de hombres a mujeres que de mujeres a hombres. O sea, difícilmente un hombre se va a sentir acosado en la calle o se va a sentir intimidado por mujeres. O claro que sí hay casos de mujeres que pegan a los hombres en la relación, pero la mayoría es más de la violencia de hombres a mujeres. Y eso es porque está normalizado y eso es porque hay pues una
lo tienen permitido simplemente por ser hombres. Y es ahí donde tenemos que cambiar esa estructura, o sea, esas creencias, no solamente en los hombres, también en las mujeres. Y pues tenemos todavía mucho, mucho por hacer en la clínica, a nivel social, a nivel político, a nivel pues de humanidad, porque como tú dices, no solo es en este país, es pues en general en el mundo. Oye, y esta parte de que comentas de que nosotras las mujeres tramitamos esa parte machista, Permitimos o sea, o replicamos. replicamos, ¿no? O sea, esta parte de lo que veo en papá, lo que veo en que el hombre es más reconocido, es más importante, puede hacer cosas y es agresivo. Entonces, la mujer violenta, la mujer que castra, ay, me choca esa palabra, pero es como más fácil de entender, ¿verdad? Desde Freud al hombre es esto. Ujú. O sea, así que es lo que dicen, ya, ya me estoy cayendo. Lo que dice Freud, ¿no? O sea, la madre fálica, Exacto. la madre fálica. Para Y los que no entienden, la madre, sí saben, ya está muy conocido la palabra falo, ¿no? O sea, ya, creo que esa palabra ya está así como, pues ya, normalizada en el mundo, o sea, ya lo entienden. Si no lo entienden, se los explico. O sea, el falo es el sinónimo del pene, ¿no? O sea, que el que Freud decía que era el órgano más importante. Ah, sí, ahora que no habla tan. de la envidia del pene, ¿no? Que la mujer llega a un momento donde le tiene envidia al pene, pero no porque, bueno, Reich también lo completó, no por en sí por el pene, sino porque el pene representa poder. Si el pene Exacto. no representaría poder, pues no habría esta connotación, ¿no? Pero al vivir en una sociedad donde los hombres han avanzado más en términos, pues en general, en la ciencia, en la economía, en poder desarrollarse en otros términos. Hay que recordar que pues vivimos en un mundo donde muchas cosas están hechas por hombres y entonces eso hace que tengamos como esa visión masculina. Hay muchos eventos, ¿no? Que ahorita me vienen a la cabeza, de historia, ¿no? De las rebeliones de la mujer con respecto a esta parte del reconocimiento de nuestro cuerpo, de nuestro sistema cultural, social, que tiene que ver en lo político, ¿no? Todo esto académico, catedrático, o sea, tantas cosas, laboral, ¿no? Y ahorita estoy recordando una huelga que hicieron unas mujeres obreras no, en Londres, de los carros de la marca Ford, ¿no? Ujú. Y como veían que ellas no tenían el mismo sueldo que los obreros y Claro, hacían lo mismo, lo mismo. ¿no? Lo mismo, se fueron a huelga mucho tiempo hasta que Margaret Thatcher, fíjate, es de la época de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher las recibió, habló con ellas, pero cerraron la fábrica y los hombres las perseguían, las lastimaban, bueno, creo que sí llegaron a la violencia con algunas mujeres, ¿no? Pero ellas no sucumbieron. Por ejemplo, lo que pasa en Irán, ¿no? Irán no es Irak. En Irán, pues las mujeres se levantaron, salieron a las calles. Entonces, pues también está viendo esta parte que, ¿cómo lo dirías tú desde Reich? Cuando hay esta protesta, ¿no? Pues Ajá, porque ya ves que él también habla de la política, ¿no? sí, Hablando de eso.
Sí, la revolución sexual y sexpol, así se llama su libro, habla de esto. Pues eso tiene que ver con que nosotras las mujeres cuando nos unimos, cuando aportamos a la sociedad, cuando defendemos de injusticias, porque eso son cosas femeninas, cuando realmente nos unimos logramos mucho. Y por eso hay más represión, porque si tú te fijas, esas son como habilidades femeninas. La solidaridad, la empatía. Y claro, pues eso al sistema patriarcado no le va a convenir, porque pues si no va perdiendo fuerza, el capitalismo no le va a convenir porque va perdiendo intereses económicos. Pero bueno, tu pregunta es cómo llamaríamos lo contrario de la represión, pues la liberación, ¿no? Lo contrario de la represión es la liberación, que es diferente a, pues, a hacer lo que yo quiero y si te daño, si hago lo que quiero y te daño, no me importa, no. La liberación es, pues, poder desarrollarnos en comunidad buscando mi placer, mi beneficio, pero también el tuyo, porque al vincularme, al tener una capacidad de conectarme contigo, pues claro que te voy a dar un lugar, claro que voy a ser empática contigo, claro que también voy a ver por tu bien, pero toda esa parte de vivir en comunidad, de ser solidarios, pues es lo que Reich apostaba. Y esa es la liberación sexual, la liberación emocional, la liberación intelectual. Y bueno, pues, ¿por qué tiene que ver con sexualidad? Porque como dijimos anteriormente, pues cuando una mujer puede vivir su sexualidad con plenitud, pues puede hacer muchas cosas con plenitud, como entre ellas esta liberación o darle su lugar, tener una dignidad, pues es una dignidad humana. Y cuando hablábamos de lo de la envidia del pene o de lo fálico, el órgano, pues en donde empieza la excitación sexual, así como en el hombre el pene, es el clítoris, ¿no? En la mujer. Y, y por eso es que Freud decía que el clítoris para la mujer es como esta parte de tener la envidia al pene, porque pues no tiene un pene, sino tiene un clítoris. Pero repito, no es en sí por el órgano, sino es porque lo que representa tener un pene. Porque representa poder, representa privilegio o representa estatus incluso, ¿no? Y entonces, pues yo tengo una amiga fisioterapeuta que trabaja con el suelo pélvico y el suelo pélvico en la mujer es muy importante cómo está. Y esto hablo como de la pelvis, de la vagina, del clítoris, porque cuando estamos en estrés agudo o empezamos a generar ansiedad o estrés, el sistema nervioso se contrae y así como tú ves a los animalitos cuando tienen miedo que contraen la pelvis y meten la colita por miedo, nosotras también, ¿no? O sea, como que vamos reprimiendo, bueno, vamos contrayendo esa zona pélvica y desde ahí, pues el clítoris también va teniendo esa contracción que en lugar de estar expandido o de estar con el flujo sanguíneo que necesita para hincharse, para cargarse de sangre en una excitación, pues ¿qué pasa? Que cuando hay miedo, no solamente en el momento sexual, yo me refiero en general, ¿no? O sea, cuando hay ansiedad, cuando hay miedo, cuando hay estrés, pues difícilmente va a haber un buen funcionamiento del suelo pélvico y difícilmente pues la mujer va a disfrutar su sexualidad o llegar a un orgasmo porque pues toda esa zona va a estar bloqueada, va a estar en contracción y la idea es que también pues la mujer aprenda a descubrir cuál es su zona de placer, no solamente eso, sino también ver cómo están sus emociones, porque el cuerpo pues empieza a bloquear a nivel torácico, a nivel de diafragma y luego a nivel de pelvis y de ahí pues
pues lo que llamamos muchos trastornos de sexualidad, ¿no? O sea, si no, pues no puede llegar a un orgasmo, o si no siente, o si hay pues algún fallo a nivel de excitación. Y bueno, y eso también pues tiene que ver con la expresión, o sea, porque cómo nos permitimos hablar, cómo nos permitimos hablar nuestras emociones, decir lo que sentimos, pues toda esos rasgos de carácter, como dije al principio, si pues nos enseñaron a ser complacientes, a quedar bien, a que el otro sí esté bien, y aunque nosotras no estemos cómodas, pues darle la comodidad al otro, o que tenemos que resolver todo, ¿no? Todo ese tipo de cosas se va a reflejar también en la sexualidad y nos vamos desconectando de nuestro placer, de nuestra capacidad de disfrutar, de darnos ese lugar, de nuestra autoestima. Sí. Ujú. Y perdón, ahorita estaba pensando, ¿no? Con respecto a esto de la sexualidad y del órgano femenino y masculino. Ujú, Cuando yo hice mi tesis, ¿no? Que se llama La construcción de la feminidad desde la mirada psicoanalítica, ¿no? Que mm, empecé obviamente en Freud, ¿no? Y luego en otras ya más bien mujeres, varias mujeres. ay, no. Sí, ajá. Sí, obviamente cuando leía Freud, ¿no? Todo este rollo de cómo se va desarrollando la sexualidad en la mujer y en el hombre, el papel de la madre, pero también llegó un momento no me acuerdo cómo, así, cuando estaba haciendo la tesis, me sugirieron que fuera a ver los diálogos de la vagina. Ya, yo Ujú, nunca había ido, ¿no? Y la verdad es que hasta daba cosa decir la vagina, yo me acuerdo. A mí me daba cosa. Y eso ya tiene 20 sí, años, ¿no? como Un chorro 15, de, ajá. sí, Ujú, o sea, y de que yo fui a ver las diálogos, yo ya no era una chavita, o sea, ya más o menos, yo creo que tenía como tu edad, más o menos, ¿no? Un poquito más. Y y hasta me sentía penada de apenas enterarme, ¿no? De que se llamaba vagina, como ¿no? incómoda. Ajá, o sea, como, ay, ¿no? Y además daba hasta pena, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hablar de la vagina? Este, y bueno, después, por la misma tesis, me di cuenta, estudié que la vagina es más grande en longitud que el mismo pene, ¿no? Ujú, O sea, es más larga. sí. Y además al hincharse por la excitación hace que, o sea, como llega más sangre, también hace que la cavidad sea Sí, más más, grande. más grande. Entonces, no tenemos cualquier órgano. Para No, los pues que nada sí más tienen esa. envidia, no envidien. Sí, claro. De hecho, pues eso es muy interesante lo que dices porque también en la lactancia, por ejemplo, los hombres pues no tienen esa parte de dar lactancia, ¿no? O sea, al no tener senos, al no tener, pues, eh, todas esas, como, bueno, sí, esa capacidad de dar leche, Matriz también. pues Ujú. pareciera que a veces es al revés, ¿no? Porque en el caso de las mujeres, pues sí puede tener ese vínculo con el bebé, y entonces el hombre no, pero no por eso no tiene que involucrarse en la crianza. Hay otro tipo de cosas a nivel anatómicas, que pues no tiene senos, no puede dar lactancia, pero a lo mejor puede proveer otro tipo de cosas en el bebé en ese momento. Y por eso es muy importante, como ir igual, o sea, como igual dando los roles para que no haya este tipo de envidias, como tú sí, yo no. Porque también el hombre envidia a la niña. O sea, también, ¿por qué tú tienes eso y yo no tengo? Sí, ¿No? O sea, eso es normal en el desarrollo de la sexualidad infantil, hasta donde yo lo que estudié, ¿no? Pero ahorita me surge otra cosa, que sí, ya me acordé que habíamos quedado que también hiciéramos un programa sobre
las nuevas, Sí. ¿no? De los hijos que son de hijos homosexuales hombres, de los hijos que son de homosexuales mujeres, ¿no? Y fíjate que no hace mucho vi una fotografía, no sé si era fake o era real, ¿no? De un cuate, creo que era un video, a lo mejor no era fake, no sé. Pero con eso de que ahora todo lo hacen, no sé cómo le hacen, ¿verdad? Pero tenía un como tirantes y tenía un tipo de seno artificial. Ajá. Y ahí ponía la mamila. Entonces tenía al bebé dándole, Wow, sí, ajá, qué bonito. qué Pues sí, bonito. sí, en la misma película que hablamos la vez pasada, el Ujú. hombre ahí fue la clave, ¿no? Porque aunque le daba una vida, biberón, ese hombre desarrolló habilidades femeninas de cuidado, de ternura, siendo hombre. O sea, Sí, que para los que no saben, fue que hicimos el programa de sí. la película En buenas manos, ¿no? Como la adopción y todo ese evolución, ¿no? Y es una prueba de que los hombres sí pueden crear ese vínculo, despertar esa conexión, porque ese hombre fue clave, ¿no? Para el desarrollo de ese bebé. Lo digo porque las parejas homosexuales, pues, o un padre, por ejemplo, soltero que por algo tenga un bebé y no tenga a su pareja por algo, pues claro que sí puede compensar esa parte o hacer ese rol. Y fíjate que acabo de ver una película en Netflix que se llama Girl, ¿no? Girl. Es alemana, creo. No, es noruega. No sé, por allá, ¿no? Y esta es un chavo que está en ese tramitar de ser hombre a mujer. Tiene 16 años y, y en la película vas viviendo, te van llevando a ver sus, sus cambios emocionales, sus conflictos emocionales, de ese dejar, porque ya cuando que comienza la película, ella, ¿no? Ella, Lara, se llama Lara, Ujú. ella como femenina, ya tiene el cabello largo, es que no me acuerdo cómo les dicen ahora a estas hombres y mujeres que parecen, los hombres Ah, sí. parecen mujer, ¿no? Como no Como un poco afeminados, andrógina. andrógino, ¿no? Andrógino. Entonces, cuando deja de bailar, porque está en el ballet, porque está en ballet, em, aparece en el baño que se está quitando un microporo que tenía para esconder el pene, ¿no? Entonces ahí te das cuenta y es hombre, ¿no? Pero si no es por eso, pasa por niña, ¿no? Por jovencita, por adolescente. Y ahí hablando de los padres, ¿no? De la compañía de los padres, el padre, pues nunca aparece la madre, ni se sabe qué pasó con la madre, ¿no? Eh, el padre acompaña en el proceso a esta chavita Wow. todo el tiempo, ¿no? Entre que van a ver al psicólogo, al que le da, pues a los médicos, que no sé cuál es su especialidad, que le dan los hormonas y son los que van a hacer la operación para quitarle el pene y ponerle el clítoris. Wow. Entonces, pues en todas sus emociones de ella, eh, pues tiene mucha prisa porque ya le quiten eso, porque empieza a tener como el interés por un hombre, ¿no? Por tener una pareja masculina. Entonces, la película termina, bueno, ya la voy a spoilear, ¿no? Ya vas a decir el final. ¿No? O sea, bueno, no termina así, pero Nos esperas a que la vean.
Sí, bueno, véanla. Ya no les digo más para no espolearla. Sí, pero sí estaría interesante hablar de ese tipo de historias, porque cómo viven su sexualidad, ¿no? Como ahora nosotras estamos hablando desde lo heterosexual, de la pareja heterosexual, pero también es importante pues hablar desde otro tipo de formas también de vivir la identidad y la preferencia sexual. Sí, que pues sí, ¿no? Ver esta película que donde el padre y la familia, porque llegan a su cumpleaños y llega pues, la familia, yo creo que las tías, las primas, el tío y todo el mundo festeja su cambio. O Mm, sea, no ves reprobación. El único que sí le afecta es a su hermano que es chiquito. mm, Solamente hay una escena donde llora mucho, mucho, y le dice el nombre de niño, cuando era niño, ¿no? Creo que le dice: "Víctor, déjame en paz", ¿no? Entonces se queda ella y él, pues, se nota, ¿no? Que él lloraba por el cambio de la claro, hermana. es que sí es un duelo, ¿no? Al final, porque pues sí es un nuevo cuerpo, una nueva identidad, pero también se pierde otro. Sí. Pues muy interesante, ¿no? Yo creo que sí sabes sobre este tema para que luego lo veamos. Pues yo te decía que creo que bueno, los psicólogos que tienen perspectiva de esto, pues tienen que saber, ¿no? O sea, como que es un área muy especial. Yo no me especializo en eso, lo podría hablar desde la parte sexual y desde el RAIC y tú también desde el psicoanálisis, pero No, y a lo mejor podrías invitar a alguien que no esté. conozco a nadie. ¿Tú conoces a alguien? Podría investigar, sí, sí, Ah, sí, pues sí puedes investigar igual que te acompañe en un programa, sí, claro que sí, ¿no? Estaría interesante. sí, sí. Estaría padre que lo investigues porque precisamente esta chava con la que fui a la marcha en el 20 está muy metida en eso, pero no sé, le voy a preguntar. Pero luego tiene muchísimo trabajo y es bien complicado que ella ella pueda, pero a lo mejor le pregunto también si sabe de alguien. Sí, yo también investigo. Conozco sí, a un psicólogo que trabaja con perspectiva LGBT, entonces nos podría ayudar, ¿no? Como, Ah, pues sí, pues ya con eso, ¿no? Ajá, ¿y él es heterosexual o homosexual? no sé, la verdad, no sé. Ah, Pero tiene pacientes con esta bueno, pues ya con eso, ¿no? sí, Sí, pues si tiene pacientes ya, pues sabe del tema. claro, tiene experiencia de eso. Ujú. ¿Cuál era mi duda, mi pregunta para que? Ah, para hacer una plática con él, pues lo complementamos, ¿no? Sí, 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 por ejemplo, de esto de la película Girl, ¿no? O sea, yo creo que sí sabe. Claro, sí, sí, sí. Ahora fui a un congreso, bueno, no fui, fui a conocer precisamente a una argentina que vino y que la conocí a través del Zoom y Ujú. vino a un congreso de psicoanálisis aquí en la Ciudad de México y fue en la Universidad Intercontinental. Este, tú estudiaste ahí, ¿no, verdad? No, yo soy de la Ibero. Sí, ¿verdad? Eres de la Ibero. Sí, somos de la Ibero. Perdón, no vayan a tacharme de no sé. Ay, porque está de moda esas cosas ahora aquí en mi país. Este, mm, de que sí, en la última mesa que entré, que fue a la única que entré, ¿no? Porque yo iba a conocer a esta chava, Ujú, se le preguntó a la doctora que estaba enfrente sobre un paciente de ¿no? Y que le dijo: "¿Qué puedo hacer?". Pues escucharla, o sea, escucharlo, ¿no? Entonces,
Pues sí, todavía está esta parte de cómo, Claro, ¿no? como vivir, atender todo lo que le genera a ese paciente, ¿no? Si hay presión familiar, si hay presión social, el cambio, por ejemplo, si cambia de genitales, de género, pues toda esa crisis de identidad que se le va a venir, también a nivel hormonal, seguramente pues hay cambios emocionales, cambios de humor. ¿Y qué podemos hacer? Pues acompañarlo a que los vaya resolviendo, a que vaya previniendo de cosas emocionales y de salud mental, o sea, de aceptación a sí mismo o a sí misma, y también de integración en sus redes de apoyo, de su círculo, de sus relaciones, de su identidad. Entonces, pues sí, sí se puede hacer mucho. Claro, porque ahorita estaba recordando a la hija de Angelina Jolie y de Brad Pitt, ¿no? La que es su hija de ellos, que se llama Shiloh, ¿no? Que todo su inicio de infancia y pubertad se vestía como niño, ¿no? Mm, Y de repente, ¡wow! Se vistió de niña, ¿no? Entonces, también eso es muy interesante porque pasó por ahí y entonces los papás dicen, por ahí leí, que ellos dejaban que ella se identificara como pudiera, ¿no? Y por ejemplo, ahorita la pareja que está así como de moda, bueno, ya no tanto, de Jennifer López y Ben Affleck, ¿no? De que la hija de ella y la hija de en medio de Ben Affleck, las dos, son esta sexualidad, ay, ¿cómo se llama? Que se identifican con, no se identifican ni con mujer ni con hombre, ¿no? Y las dos visten como muy de ropa grandota. sí, que tiene un nombre, ¿no? Porque yo tengo pacientes que me dicen, sí, es que somos, ay, no me acuerdo. No me acuerdo. No, yo tampoco, no me acuerdo, pero Sí, a ver, espérame, porque aquí tengo algo espérame, de, no binario, sí, no binario. Y como se visten es algo de es, estético, ¿no? Algo de estético. estético. Ah, no, eso no. Dice, aquí me pusieron paraguas de la comunidad trans. El binario es hombre y mujer. El no binario me pinta un paraguas de negro con amarillo. Dice A, género, de mí, no lo entiendo. Bigénero, género fluido. Ah, creo que son género. Ay, no sé. Por ahí va la cosa. Ujú. Por ahí va, no me acuerdo. Que es más, hubo un concierto que hizo Jennifer López, que subió a su hija y la presentó como, ya ves que ahora se usa, en vez de niño y niña, pones un S, ¿no? No, ¿cómo se pone? Niñas. Ay, yo lo he hecho. Se quita el O y la A. No me acuerdo qué se pone. Una X. Se pone una X. Eso. Ay, perdón, es que me puse en silencio porque había ruido. Si pones una X o también la A, la cambias por la E, ¿no? Niñez. Así, ajá. Entonces, ni es niño, ni es niña, ni es joven, ni es hombre, ni es mujer. Entonces, pues luego investigamos. Sí. Por lo pronto ahorita lo que vi que me dibujaron es no binario, pero hay más, hay mucho. Ahí tiene un nombre este. Bueno, Natalia, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Em, y bueno, pues que pases bien, que estés bien aquí en tu país, ¿no? Que Gracias. pases unas bonitas fiestas, y que pues ahora que venga el programa, pues ya pasó las fiestas. ¿No? Perdón, es que no va a subir en diciembre porque me voy de vacaciones. Sí, Pues, muy merecido. ¿no? Sí, ya.
Me quiero desconectar un poquito. Bueno, entonces, ponemos para hacer el programa ¿no? Bueno, ahorita que terminemos, nos ponemos rápido de acuerdo porque voy a entrar a un curso. Sí. Y muchas gracias, Odedi. Gracias a muchas todos. gracias a todos. Acuérdense, no sean codos. Pónganle suscribir, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. Acuérdate, esto es Creativarte_bajo y en CEPAP, en Facebook. Y bueno, pues mi nombre es Oden Margay y en compañía de Natalia Mejía. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. Bye.